¿Qué tal? Soy Néstor Mercado, soy el pastor Néstor Mercado. Bueno, ha salido un título en el diario Página 12 que rebotó en varios de otros medios, que es el siguiente: los evangélicos le hicieron un guiño al gobierno sobre el tema del aborto. Yo soy pastor hace mucho tiempo, me convertí en los años 70, Cristo me salvó en los 70. A partir de allí, Dios me llamó a la fundación de iglesias, me llamó al discipulado, me llamó a fundar institutos bíblicos, a conducirlos, a predicar la palabra en toda América: Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Cuba, la selva, la cordillera. Soy capellán y hemos tenido la oportunidad de servir a Dios con todo el corazón. Por esa razón es que me siento en la obligación de salir a decir alguna palabra a título personal, porque soy un pastor bautista. Ahora, yo no me puedo endigar la responsabilidad ni representatividad de todos los demás pastores independientes que hay, que son miles, que no están debajo de ninguna organización paraeclesiástica. Hablo en nombre mío, pero ese día que se produjo el cartel que dice los evangélicos guiñaron el ojo por el tema del aborto, estaban reunidos con el gobierno, la organización Asiera y Falle, lo cual viene pasando desde hace mucho tiempo. Imagínense ustedes, la educación sexual, identidad de género, matrimonio igualitario, quitaron la patria potestad. Cada vez el gobierno anterior y este gobierno están más endurecidos y más enfilados a promover el aborto en la República Argentina. Y mientras todo este tiempo pasó, estas organizaciones estuvieron sentadas con el gobierno, y este es el título del diario, que es suficientemente locuaz. Dice que los evangélicos, no dice dos organizaciones paraeclesiásticas, dice los evangélicos, con los cuales nos vemos comprometidos todos nosotros. Y por eso es que vengo a dar una respuesta, porque no tenemos nada que ver, porque nosotros todas las veces que nos movilizamos no lo hicimos para engañar a la gente. Lo que pasa es que la política tiene algunos juegos que la gente común no conoce. El gobierno necesita sentarse con alguien. Hay un problema que tiene que resolver y necesita buscar a la persona o al sujeto o la organización más funcional, más acomodaticia, más dispuesta a consensuar. Entonces la cita le da posicionamiento, le da categoría de representatividad y a la vez la organización le da al gobierno legitimidad. Y entonces nos borran a todos del mapa porque entre ellos dos se retroalimentan. Este es el problema que ha pasado. Es por eso que cada vez estamos más débiles, es por eso que cada vez estamos más desmovilizados. Y por supuesto alguna vez han conseguido alguna cosa, como puede ser el cartel de la Navidad de Jesús, que no puede ser reprochado, pero sí dentro del contexto de lo que estamos hablando, porque el tema es la ideología de género y el aborto. Y cualquier persona que se tuviera que sentar con este gobierno o con el anterior, tendría que poner como premisa sine qua non para empezar a orar que bajen de la agenda gubernamental el tema de la ideología de género, del aborto y de la educación sexual. Si no, no se habla. Este es el punto que tendría que tener. Por eso es que el gobierno busca aquellos que se sientan y que tengan una posición un poco más funcional, más negociable. Y por eso es que el título, los evangélicos le guiñaron el ojo al gobierno en cuanto al tema del aborto, es un título que nos avergüenza y que nos duele en el alma. Lo que han hecho todo este tiempo es legitimar al gobierno. Una vez me dijeron, sí, pero nosotros conseguimos que nos hicieran un cartel que dijera la Navidad de Jesús. Como dije antes, esto no es reprochable, pero no es el tema. Si están bombardeando una ciudad y nos están matando a todos,
y salen nuestros delegados para hablar con la otra parte, y cuando vuelve todo el pueblo ansioso sale a decirle, ¿consiguieron que no nos bombardeen más? Y los delegados dicen, no, pero conseguimos Coca-Cola fría para todos. ¿Le parece que tiene sentido? La coca fría no es mala, pero no tiene nada que ver con el asunto. Tampoco tiene nada que ver con el asunto el cartel de la Navidad Jesús. Esas son cosas que arreglaban con el gobierno para tranquilizarnos a todos y para que el tema que se tenía que tocar en concreto jamás se tocase. 1 millón de personas se reunió en el obelisco y mucha más gente se reunió en las capitales de las provincias de nuestro país. Yo estuve ahí. La 9 de julio es ancha y larga, parecíamos hormigas. Y cualquiera que hace una lectura de lo que pasó ahí, el resultado es claro y contundente. El gobierno mañana dice se acabó el aborto en la Argentina. Pero a los 2 días se sentó a Sierra con el gobierno y el gobierno salió más fuerte que nunca por el aborto. ¿De qué hablan? ¿Qué es el tema que tratan cuando se reúnen ahí? Ese es el punto. Ese es el punto. Porque en la historia de la fe, han habido muchos representantes de los creyentes. Por ejemplo, Moisés, que tuvo la valentía de entrar directamente al palacio del faraón y no cambiar ni un ápice el mandamiento de Dios. Igual Elías, el profeta, que se le plantó al rey Acab, un rey criminal. Y Juan el Bautista, que perdió la cabeza, y Pedro y Pablo y Juan en la isla de Patmos. Es decir, los delegados cristianos y los delegados de la fe han sido mártires siempre porque han llevado adelante el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no son políticos, no son negociaciones políticas. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y la regla de fe y práctica de la iglesia es este libro, la Biblia. Y la iglesia no está autorizada a delegar la palabra profética en ninguna organización paraeclesiástica, sino que la iglesia tiene que decir lo que tiene que decir. Ahora, hubo otro profeta que se llamaba Balaam. Este era distinto. Este era uno funcional. Este era uno que estaba dispuesto a legitimar al poder y se sentaba con el poder. Y el poder vino y le dijo, todo este oro es para vos, porque el poder suele ser así, suele darle beneficios a la parte funcional. Todo esto es para vos si conseguís arruinar al pueblo de Dios. Y el profeta le dijo, no puedo porque Dios no lo quiere. Pero ustedes fíjense en Apocalipsis 2:14, cómo buscó la vuelta para que el rey Moab, el rey Balac de Moab, pudiera arruinar al pueblo de Israel. Le buscó la vuelta para hacerse de los beneficios materiales. Por eso a esta altura de la vida, a esta altura de la lucha, donde tantas cosas difíciles y amenazantes contra la familia, contra los niños, contra la patria, se levantan, nos tenemos que preguntar qué tipo de representantes queremos. ¿Quién queremos que se siente con el poder? Necesitamos que sean personas que pongan como requisito sine qua non que se baje de la agenda la ideología de género para empezar a hablar. Ese es el piso. Y con respecto a la ayuda social que se está haciendo, mire, siempre se ha hecho. Los evangélicos han estado en los leprosarios, en las cárceles, en los hospitales, en los merenderos, en los comedores. Los evangélicos han estado en todos lados. Lo que no queremos es que transformen la habilidad social que tienen los evangélicos en un apéndice de un proyecto particular y político. No queremos eso. Lo que queremos es que representen
lo que la gente quiere, lo que esa cantidad inusitada de gente que se movilizó pidió. Sí a la vida, no al aborto. Señor presidente, le voy a dedicar las últimas palabras a usted. Usted es un hombre de familia, usted es un abogado y un político. Usted está habituado a resolver las lides que se dan en el mundo de la política. Hay la oposición, hay el oficialismo, hay puntos en divergencias y usted sabe cómo manejarse. Pero esto es un caso distinto porque no somos un partido político. Aunque los que se sientan con ustedes tienen comportamiento político, la Iglesia de Jesucristo no es un partido político. Le da libertad a todos los creyentes que voten a quien quiera, pero la Iglesia como institución no tiene bandería política. Y tiene un jefe que se llama Jesucristo y tiene una regla de fe que es la Biblia. Señor presidente, el conflicto que usted está teniendo es directo con Dios. Es directo con Dios. El que dice no al aborto, presidente, es Dios. Si usted pelea con Dios, señor presidente, usted va a tener muy pocas probabilidades de vencer. Por eso es que le digo que nosotros lo reconocemos como nuestro presidente. Y nosotros oramos por usted. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios de gran misericordia, señor presidente. Si quiere una Argentina grande, haga una Argentina escuchando los consejos de Dios. Pero, señor presidente, si los que se reunieron con usted guiñaron el ojo para el aborto, ni espere que nosotros vayamos a guiñar el ojo por el aborto. Nunca lo vamos a hacer, porque los que somos de Cristo estamos por la vida. Que Dios lo bendiga.